actitud, dinamismo, juventud. Jessica, Roberto, Esther, Radiovisión Juvenil. Si usted cree que Guanajuato es el único lugar de México donde hay momias, está equivocado, pues también las hay aquí en nuestro estado de Tamaulipas. Las momias son cuerpos de personas o animales preservados, ya sea por procesos naturales o artificiales. Al preservar un cuerpo es como darle un poco de inmortalidad. Uno de los rescates en Tamaulipas de cuerpos humanos o momias se realizó dentro de la cueva de Romero en la Sierra de Yera. Este hallazgo comenzó en el mes de septiembre del año pasado. A continuación, Jessica y Roberto platicarán con el arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, investigador de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él es el continuador de las indagaciones iniciadas hace medio siglo por Richard McNeish, quien pudo exhumar de algunas cuevas los restos de algunos habitantes que vivieron en la región antes y después de Cristo. Así es, Esther y Nayeli, nos encontramos con el arqueólogo Gustavo Ramírez. Platíquenos en sí qué es una momia. Bueno, una momia básicamente es un cuerpo, ya sea humano o de animal, que todavía conserva gran parte de su tejido, de su piel, por medios artificiales, como en el caso de las momias egipcias, o ya sea que se ha conseguido por medios naturales, como es el caso de las momias que tenemos en Tamaulipas, que es a través de un proceso de deshidratación, de desecación natural, que el cuerpo pierde su volumen y el tejido se conserva a través de los siglos. Arqueólogo, ¿cómo y cuándo iniciaron estas investigaciones? Bueno, en el año 1954, el arqueólogo Richard McNeish, un arqueólogo norteamericano, fue el primero que hizo estas exploraciones en las cuevas del Cañón del Infiernillo, Los Portales y Romero. Ahí es donde él localiza los primeros ejemplares de momias tamaulipecas, por decirlo así. Pero esos ejemplares habían desaparecido. Es hasta el año 2003 que yo tengo las primeras noticias que estaban resguardadas en la Dirección de Antropología Física del INAH en la Ciudad de México. Y posteriormente, el año 2006, da la casualidad que nos reportan el hallazgo de una momia en una cueva municipio de Yera. Constituía ya una evidencia física certera de una momia en Tamaulipas. Así que para poder estudiar ese conjunto de momias que descubrió McNeish en los años 50 del siglo pasado y para estudiar esta momia nueva, generamos un proyecto que se denomina Proyecto Bioarqueológico Momias de Tamaulipas. Arqueólogo, ¿cómo fue el descubrimiento de estas momias? Bueno, cuando McNeish viene a hacer sus primeras investigaciones en los años 50, él practica una serie de excavaciones dentro de las cuevas. Entonces, en diferentes niveles de esas excavaciones fue descubriendo las momias. Tenemos aproximadamente registrados 12 niveles de excavación. Se localizaron aproximadamente 10 cuerpos. No todos están momificados, están esqueletizados. Pero dentro de estos hay por lo menos 3 cuerpos momificados enteros, ¿verdad?, en muy buenas condiciones. Es ahí donde se inicia con estos descubrimientos la investigación sobre momias, y luego nosotros seguimos ya a partir del descubrimiento que se hace en el 2006, arqueológico Momias de Tamaulipas, a hacer otra clase de investigación con nuevas tecnologías. Arqueólogo, platíquenos, ¿qué tan importante es el hallazgo de las momias? Nosotros hemos podido, allá a través de muestreos recientes, de análisis que se están haciendo en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en la Universidad de Lakehead, en Ontario, Canadá, estamos obteniendo información acerca tanto de su antigüedad como su filiación genética. Por ejemplo, en el caso de la momia que descubrimos en el 2006 y que viene del municipio de Yera, ¿quiénes de las poblaciones actuales están relacionados con ellos? También va a contribuir en el futuro con el programa de genoma humano. Ahora tenemos población muy antigua que podemos incluir dentro de esto y saber cuáles eran las enfermedades genéticas que ellos padecían y que nosotros hemos heredado. No es solamente la información histórica y cultural, sino esta de orden biológico, que es de suma importancia. Sin duda algo que jamás me hubiera imaginado, pero platíquenos cómo ha sido posible que aquí en Tamaulipas hayan encontrado estas momias en buen estado, hablando relativamente en cuanto a su conservación. Hay una condición que es básica para que momias por proceso natural se produzcan, y es justamente Tamaulipas uno de esos territorios que cuentan con esas condiciones, es decir, que haya una sequedad extrema en el ambiente donde se encuentran estos restos. En el caso de estas momias, la sierra está formada por placas de caliza,
que antiguamente fueron fondos marinos, se elevaron y entonces al elevarse también se curvaron formando lo que se llaman geológicamente anticlinales y que son estas curvas que forman cuevas de manera natural. Hay un sedimento muy fino que se acumula en el suelo, digamos, de la cueva, que es donde se enterraron. Ese sedimento es como un talco muy fino. Así que también eso ha contribuido a que se deshidrate el cuerpo en forma natural, que se detenga lo que es el proceso natural de descomposición. ¿En qué municipio de la entidad se encontraron estos restos? Originalmente en el municipio de Ocampo, que es donde está el Cañón del Infiernillo y las cuevas que Magnich investigó en los años 50. Y ya recientemente, en el año 2006, esta momia que viene del municipio de Yera, en el ejido de Lébano, ¿verdad? Esos son los dos municipios que con seguridad tenemos momias, y hay un tercero donde posiblemente, que es el municipio de Tula, en Tamaulipas. Arqueólogo, platíquenos qué características son las que presentan estas momias. Podemos decir que hasta ahorita las 4 que estamos estudiando tienen como característica común el que están todas flexionadas, como si fuera la de un feto. Y luego fueron envueltos, cada uno de estos fueron envueltos con petates, amarrados, y al menos 3 de ellas fueron colocadas dentro de unos canastos armados con varas curvadas. Arqueólogo, de estas momias que se encontraron en nuestro estado, platíquenos cuál es la más antigua. Bueno, la más antigua corresponde a la momia número 1 que encontró Richard Magnich. Esa momia está datada para el año 671 a.C. Por cierto, esta momia no solamente es la más antigua de todo el conjunto que tenemos, sino que además sabemos ya que es la momia más antigua de todo México. Ya por último, platíquenos qué es lo que se pretende sembrar en la sociedad al dar a conocer el hallazgo de estas momias. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues tiene como una de sus misiones principales el rescate, conservación, investigación y difusión, desde luego, del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Estas momias forman parte de ese patrimonio y bueno, como parte de esa misión del instituto es de crear conciencia en la población, o sea, una conciencia histórica. Muy interesante esta plática con el arqueólogo, ¿no lo crees, Roberto? Sí, la verdad sí. A mí en lo personal me pareció un tema muy interesante, ya que en ocasiones desconocemos hechos tan importantes que ocurren en nuestro estado. Así es, Roberto. Jamás me hubiera imaginado que en Tamaulipas tuviéramos momias y que la más antigua de México proviniera de nuestro estado. Claro, y lo más atractivo es saber que esto es parte de nuestra historia y que hay que seguir descubriendo más sobre este tipo de sucesos. Actitud, Dinamismo. juventud, Jessica, Roberto. Esther, Radiovisión Juvenil.